Vamos a hablar acerca de la regulación de fracking existente y una propuesta para Colombia. Presentado por Jorge Henao, Jorge Hernández y Sergio Marín. Bueno, primero que todo vamos a hacer una pequeña contextualización acerca del tema. Entonces, la simulación hidráulica o fracturamiento hidráulico es una técnica para explotar yacimientos no convencionales que están asociados a formaciones de shale, puede ser shale gas o shale oil, y también yacimientos en capas de carbón, gas metano asociado al carbón. Este procedimiento consiste en inyectar un fluido de perforación conocido como propante, el cual es una mezcla de agua, sólidos y químicos a altas presiones. Estas presiones corresponden a presiones por encima de la presión de fractura de la formación y depende de las propiedades de la roca y de la geomecánica del yacimiento. Con esta presión queremos generar muchas fracturas y nuevos canales con el fin de que el recurso hidrocarburo pueda fluir y sea producido en superficie de una forma económicamente rentable. Sin embargo, esta operación ha sido muy controversial debido al manejo técnico tan complejo que requiere. Este manejo técnico puede generar muchos impactos negativos ambientalmente hablando. Si no se realiza de forma adecuada y estricta y se adoptan las regulaciones y protocolos propuestos por agencias y ministerios gubernamentales, energéticos y ambientales, puede que la magnitud de los impactos y las buenas prácticas generadas por las empresas encargadas de la explotación dependan en parte de las legislaciones que se impongan. Estas normas de las que hablamos anteriormente han avanzado significativamente debido a la era tecnológica y de cuidado primordial del medio ambiente que se vive actualmente, de manera que en algunos países está más avanzada que en otros y en algunos territorios los impactos pueden ser mayores que en otros, por lo cual es necesario dar un vistazo al manejo de estas regulaciones en las zonas que han implementado la simulación hidráulica en mayor escala de tiempo. Bueno, ahora hablemos acerca de las regulaciones en Estados Unidos. Primero que todo, Estados Unidos fue el pionero en la explotación de yacimientos no convencionales, aproximadamente desde los años 40. En este momento se dedica principalmente a la explotación de shale gas, por lo tanto tiene mucha experiencia en la implementación del fracking. Actualmente, según la EIA, más de la mitad de su producción de gas natural viene de este tipo de yacimientos y se pronostica que va a incrementar hacia un 60%. Por otra parte, esta nación tiene que ser ejemplo de este tipo de operaciones y líder en políticas de regulación de explotación de yacimientos no convencionales, que no solo tiene que ver con el fracking, sino también con la disposición de las aguas residuales, las fugas de gas metano al ambiente, contaminación de recursos y formaciones en contacto con la tubería, etc. Ok. Bueno, ahora hablando acerca de las regulaciones en Estados Unidos como tal, siempre ha habido un dilema en cuanto a quién hace las regulaciones, si se deben seguir las regulaciones federales o las estatales. Bueno, las regulaciones federales son las que corresponden o son dadas por el Congreso, o sea, son a nivel nacional, pero se sabe pues que Estados Unidos está dividido en estados y de esta forma cada estado también toma decisión y fabrica las regulaciones con las cuales pues desea explotar estos yacimientos. A nivel federal tenemos organismos como la EPA y el Departamento de Energía de los Estados Unidos que apoyan este trabajo, por lo cual entonces tenemos las siguientes leyes en conjunto dictadas por estos organismos anteriormente mencionados. Una ley muy importante es la Ley de Agua Potable Segura, en la cual se habla de proteger la calidad del agua potable, es decir, todos los tipos de agua, ya sean superficiales o subterráneas, que se usen para el consumo humano. Hablando técnicamente, se refiere a la inyección de agua que se hace a las formaciones durante el proceso de fracturamiento y a la disposición de esa agua utilizando los ecosistemas fluviales aledaños a las operaciones que pueden contaminar los subsuelos o los ríos. También tenemos la Ley de Recuperación y Conservación de Recursos, por la cual se regula la generación,
transporte, tratamiento, almacenamiento y disposición de residuos peligrosos y riesgosos para el ecosistema. En esta ley vemos cómo se puede manejar los desechos químicos y radioactivos que vienen después de hacer el fracturamiento. Es decir, cuando se inyecta todo esta solución que hablamos anteriormente en la formación para generar estos canales, una parte de ese fluido se devuelve a superficie, pero pues está contaminado. Entonces a este fluido se le tiene que hacer un tratamiento adecuado para poderlo reutilizar o disponer de él. Tenemos la ley del agua limpia, la cual regula los requerimientos en términos de calidad del agua para vertimientos en agua superficial. Es decir, todas estas leyes están muy relacionadas. Esta se correlaciona con la anterior, de manera que el tratamiento asociado debe ser adecuado para poderlo vertir otra vez a los ríos o lugares donde se necesite o donde se haya sacado. Por otra parte, tenemos la ley del aire limpio, por la cual se controlan las emisiones de contaminantes gaseosos a la atmósfera que pueden ser nocivos para la salud pública. Esta ley regula y vigila las emisiones de CO2 y metano proveniente de la quema de gas y de las fugas de tubería durante el completamiento y la producción de pozos de shale gas. Esto pasa a veces porque hay fugas en la tubería, puede ser tubería subterránea o tubería superficial, es decir, el transporte. El gas metano, al ser mucho más pesado que el aire, pues va a generar un impacto negativo y pues está comprobado científicamente que esto contribuye al efecto invernadero. Por último, tenemos la Ley Nacional de Política Ambiental, que es como una ley general en la que se habla abiertamente del impacto ambiental asociado a cualquier tipo de intervención que se le haga a una locación destinada para la explotación de recursos energéticos. Si se reconoce un posible riesgo al ambiente que impacte muy negativamente, entonces la operación no se debería realizar en este sitio. Ahora vamos a hablar de las leyes estatales. Podemos ver una gráfica que nos explica acerca de dar a conocer los componentes químicos que se usan durante el fracturamiento. También podemos ver que las estrellas nos señalan los estados que actualmente están usando FracFocus. FracFocus es una herramienta electrónica que usa el Departamento de Energía de los Estados Unidos, en la cual se compilan datos acerca de los componentes que se usan para hacer el propante del que anteriormente estábamos hablando. Esto es una medida preventiva y también, surge después de las quejas y de las protestas acerca de la gente. Entonces es como una medida de ayuda, porque pues en sí el fracking no se va a dejar de implementar, entonces la gente quiere saber y son medidas muy efectivas, ya que uno puede conocer en tiempo real. Si tiene el conocimiento, puede saber en sus zonas aledañas qué pozos hay, qué operaciones se están realizando, cuánto tiempo van a durar, este tipo de cosas. Bueno, hablemos de cuatro estados principales a los cuales corresponden formaciones que se me olvidó mencionarlas, pero las formaciones más importantes son Marcellus Shale, Eagle Ford Shale y Barnett Shale, que son actualmente las que más producen gas y de una calidad muy buena. Entonces empecemos con el estado de Colorado. Para este estado se dictan regulaciones que tienen que ver con la distancia mínima que hay del cabezal de pozo hacia las zonas urbanas o rurales que estén habitadas. También habla de permisos especiales para operaciones de recobro mejorado, hojas de datos e inventarios de los desechos peligrosos que salen de los pozos, tipos de tratamientos químicos que se utilizan y características del propante, entre otros.
O sea, en general las leyes son muy parecidas, pero en algunas partes son más estrictas que en otros. Esto puede ser por antecedentes o porque simplemente el Estado se caracteriza por llevar todas sus leyes de una forma muy estricta, muy bien hecha. En Nueva York pasa algo particular, es que hace parte de Nueva York, está dentro de la delimitación de la formación Marcellus, pero no la están explotando toda. Hay parte en la que está prohibido el fracking, pero en las otras partes donde sí es permitido, se dan regulaciones muy parecidas a las de Colorado. Y en Nueva York se da otra en la cual limitan el revestimiento de superficie. La norma convencional es que el revestimiento de superficie debe bajar 100 pies por debajo del último acuífero. Aquí lo restringen a 500 pies. Entonces, pues es una medida adicional para cuidar los acuíferos. En Pensilvania son muy rigurosos con la obtención de las licencias para poder operar. Además establecen que si encuentran agua contaminada a una distancia menor o igual a 1000 pies desde el pozo inyector o productor, el operador es el culpable de dicho impacto y deberá reparar adecuadamente el daño causado tanto ambiental como social. Y Texas, el estado de Texas, que recordemos que fue donde se descubrió el petróleo por primera vez y tiene un gran potencial de ambos recursos, lo que es aceite crudo, petróleo y gas natural. Aquí hay como un cierto estatus de ética profesional, es decir, pues ya las operadoras son viejas, hay operadoras que saben trabajar muy bien, entonces como que no se hace tanto, o sea, se hace énfasis en cosas como la disposición de aguas residuales, que es más bien impulsada por los entes ambientales, que la deben cumplir todos los estados, y también se hace énfasis en que la disposición de las aguas residuales debe ser en pozos, en zonas no productoras. Y otra vez se establece un límite para el revestimiento de superficie que es más allá de 100 pies que lo convencional. Ok, hablemos entonces del fracking alrededor del mundo. Entonces vamos a hablar primero de los países en donde está prohibido, países importantes como lo son Australia, Alemania, Francia, Irlanda, Polonia, Inglaterra. En estos países no siempre ha estado prohibido, por ejemplo el caso de Australia, pero luego lo prohibieron. Esto, como más tarde lo hablaremos, se da mucho debido a coyunturas políticas y también depende, o sea, el estatus del país, el estado. O sea, si es un país de primer mundo que puede fácilmente adquirir los recursos y no producirlos, pues o sea, es un plus para ellos y pues obviamente pueden producir el fracking porque, o sea, se sabe que algún impacto genera. Por ejemplo, lo que tiene que ver con tectónica, y con presiones del subsuelo, pues algún impacto genera, entonces para ellos pues es mejor. Y el caso de Inglaterra también hace tiempo tenía pozos no convencionales offshore, pero pues decidió prohibirlo por distintas razones. Ahora hablemos pues de los casos donde está aprobado. Por ejemplo, Canadá también es otro pionero en explotación no convencional, debido a que allá hay mucha minería y ellos han llegado hasta aplicarle minería a yacimientos no convencionales. Entonces hay que ver el impacto de esas cosas. Holanda, por ejemplo, hasta el momento ha hecho más de 200 procesos de fracking en pozos no convencionales. Claro está que se da por empresas operadoras internacionales, o sea, no de Holanda.
Rusia sabemos que produce mucho gas y Estados Unidos, ya hablamos de eso. Entonces, pues el fracking, o sea, ahí viene la polémica. No es que sea malo y tampoco es que sea excelente, pero no está mal adoptarlo y tampoco está mal prohibirlo. Pero sí, lo que se tiene que hacer es establecer unas regulaciones claras e incentivar a las buenas prácticas. Ya por último, pero lo más importante, hablemos del fracking en Colombia. Entonces, Colombia es un país no petrolero que tiene una industria de hidrocarburos significativa que sirve para consumo interno, generación de electricidad y pequeñas exportaciones. A pesar de que el futuro de este país no esté basado en la extracción de hidrocarburos, se plantean pronósticos muy factibles en materia de gas natural proveniente de yacimientos no convencionales. Es decir, que habrá que usar estimulación hidráulica para producir ese gas. La exploración y las operaciones asociadas con la explotación de estos recursos fósiles están asociadas a tres instituciones en el país, que son el Ministerio de Minas y Energía, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y están complementadas por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Unidad de Planeación Minero Energética. Entonces, en materia de regulaciones, hablemos primero de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la cual tiene dos acuerdos relevantes. El primero es el Acuerdo 3 de 2014, el cual tiene el objeto de incorporar al reglamento de contratación para exploración y explotación de hidrocarburos parámetros y normas aplicables al desarrollo de yacimientos no convencionales y se dictan disposiciones complementarias. Este es como un desarrollo muy avanzado acerca de las políticas y el reconocimiento técnico y geológico de los yacimientos no convencionales. Y aparte de esto, se habla acerca de la contratación y los requerimientos de las empresas o de los actores para obtener primero que todo un bloque de estudio o un campo o poder intervenir en una formación, y segundo que todo los términos contractuales que debe cumplir. Bueno, también tenemos el acuerdo de 2007, que es un reglamento de administración y asignación de áreas y sus lineamientos generales en relación con los futuros contratos de hidrocarburos en Colombia. En este se habla de reglas y principios, de generalidades, de áreas de registro de interés, programas exploratorios, asignación de áreas y selección de contratistas, evaluación y adjudicación, contratos, yacimientos de roca generadora, aspectos socioeconómicos, derechos económicos, seguimiento, contratación y vigilancia, la liquidación y las medidas que se deben adoptar. En cuanto al Ministerio de Minas y Energía, tenemos la resolución 9341 de 2014, por la cual se establecen requerimientos técnicos y procedimientos para la explotación y exploración de hidrocarburos en yacimientos no convencionales. Aquí se hace mucho énfasis en los requerimientos técnicos, es decir, todos los parámetros asociados a la perforación, la broca, el tubing, el lodo de perforación y también asociados al completamiento, es decir, el tipo de casing, las profundidades donde se plantó el casing, la cementación, parámetros asociados, por ejemplo, a los aspectos geomecánicos de la roca y cómo van variando. También se hace
énfasis en el monitoreo y la inspección de la producción de este tipo de yacimientos. Es decir, desde el comienzo se debe llevar un registro claro de cuánto se está produciendo, cómo se está produciendo, a dónde se está llevando y en qué se está llevando. Tenemos también acerca del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible la resolución 421 de 2014, por la cual se adoptan términos de referencia para la elaboración de estudios de impacto ambiental para los proyectos de perforación exploratoria de hidrocarburos y se toman otras determinaciones. Aquí se habla mucho de la localización, las áreas de influencia, obviamente también consideraciones técnicas, pero más asociadas al medio ambiente y la parte social. Bueno, también aquí podemos hablar, no está reflejado, pero podemos hablar de lo que es el presente en Colombia del fracking. Actualmente, empresas internacionales como ConocoPhillips, que se dedica a la extracción de yacimientos no convencionales en Estados Unidos, pidió o solicitó una licencia ante la ANLA para desarrollar fracking, para hacer fracking en un departamento en el Cesar. Ese proceso ya está muy avanzado, la ANLA ya respondió, parece que va a ser muy factible, pero entonces eso tiene unos protocolos que se deben cumplir al pie de la letra cuando salga la carbonera, también internacional, que en este momento, aparte de todo el carbón que sacan, encontraron un yacimiento de gas no convencional asociado al carbón, a capas de carbón, el cual también necesita ser explotado por fracturamiento hidráulico. Entonces también están en ese proceso. Bueno, ya por último, pues como que se piensa que en Colombia se apruebe la estimulación hidráulica, ya que se tiene un gran potencial de yacimientos no convencionales en una forma proporcional a los recursos hidrocarburos del país. Es decir, o sea, ya dijimos que Colombia es un país no petrolero, pero se tiene un potencial en esa medida. Además de que este ámbito está integrado no solo con aspectos técnicos y ambientales, sino también políticos. Recordemos que por ahora en Colombia se vienen periodos electorales y este ha sido centro de debates, lo que es el fracking. De todas formas, pues se sabe que un 90% de la gente no tiene el conocimiento técnico y no le importa tampoco investigar, entonces pues nosotros como ingenieros tenemos la labor de concientizar y seguir trabajando de una forma correcta y adecuada. Se puede pensar pues que Colombia va a aprobar también la estimulación, ya que se tiene las herramientas tanto de recursos humanos como las herramientas económicas. Entonces, sería un paso adelante en materia de la explotación de recursos no convencionales, pero también sería un paso adelante para los ingenieros colombianos, ya que, o sea, la ingeniería de petróleos colombiana está caracterizada porque posee muchos retos, a pesar de que se tienen muchos conocimientos y muchas bases con respecto a la experiencia extranjera. En Colombia siempre ha sido un reto por la localización de los yacimientos y por la geomorfología de estas tierras. Entonces sí, eso es lo que se tiene y muchas gracias.